Hoy vamos a retomar nuestra serie en Segunda de Samuel, capítulo 12, donde quiero hablarles sobre el tema libertad del pecado secreto. Libertad del pecado secreto. Elizabeth Holmes fue aclamada como la próxima Steve Jobs. Era presentada como una emprendedora y líder visionaria y revolucionaria de Silicon Valley porque promocionaba un invento que revolucionaría el sistema de salud de muchas maneras, porque ella decía que con una sola gota de sangre su invento podía realizar cientos de pruebas médicas. Walgreens la respaldó con $140 millones y otros también la apoyaron. El único problema era que no era cierto. Ella sabía que no funcionaba, pero lo ocultó. Algunos científicos la confrontaron y le dijeron, estos son los hechos. Esto no van a hacer lo que tú dices que hace. Unos ingenieros le dijeron, estamos haciendo las pruebas y esto no funciona. No podemos lograr que funcione y no va a funcionar. Ella rechazó sus consejos y siguió adelante, buscando inversores, y recaudó más de $900 millones para respaldar un invento que no funcionaba. Theranos, la empresa que fundó, llegó a estar valorada en $9,000 millones, todo construido sobre una farsa, sobre un secreto. Sin embargo, cuando salió a la luz, todo se vino abajo. Su reputación quedó destrozada, la empresa se disolvió, los inversores perdieron millones y la líder visionaria que fue promocionada como la próxima Steve Jobs ahora está en una prisión federal por fraude. Su legado es una historia con enseñanza de una falta de disposición para escuchar la corrección. En Segunda de Samuel, capítulo 12, la pregunta que sigue sin resolverse es, ¿escuchará David la corrección? Cuando David es confrontado con el pecado secreto que ha estado ocultando, ¿qué hará? ¿Se pondrá a la defensiva? ¿Dirá no, gracias? ¿Cómo responderá David cuando sea corregido? Al escuchar la historia de Elizabeth Holmes, por trágica que sea, muchos de nosotros no la encontramos tan sorprendente porque sabemos que parte de la naturaleza humana es resistirse a la corrección. Es que cuando nos llaman la atención, nuestra reacción habitual puede ser defendernos, desviar la atención o negarlo. Entonces, ¿qué hará David? Porque si han estado con nosotros en esta serie, saben que Segunda de Samuel capítulo 11 es uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, David, un líder de promesas, un líder que Dios profetizó que vendría y restauraría a una nación rota, ahora ha violado a una mujer llamada Betsabé, casada con uno de sus amigos, y mandado a asesinar a ese amigo, todo por encubrir su pecado. Y ahora, al llegar al siguiente capítulo, descubrimos lo que sucede. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Por qué pasos va a tener que llevar Dios a David? Necesita llevar por ese proceso a cualquier persona que oculte un pecado secreto para llevarla a un lugar de libertad e integridad. Porque el deseo de Dios no es que vivan atrapados en su pecado. El deseo de Dios para ustedes, su diseño para ustedes. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pablo dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuando viven y ocultan un pecado secreto, se esclavizan a sí mismos. David, al reflexionar sobre este periodo de tiempo, entre el capítulo 12 y el capítulo 11 del Salmo 32, dice esto sobre lo que hay en su corazón y mente. Guardé silencio. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día.
Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Por fuera David es un rey, pero por dentro es un cautivo debido al pecado secreto que guarda en su corazón. Entonces, ¿cómo va a liberarlo el Dios viviente? Al recorrer este capítulo, vamos a ver 4 pasos por los que Dios guía a David y por los que guía a cualquier otra persona que esté atrapada en un pecado secreto que oculta cosas que no quiere enfrentar para llevarla a un lugar de libertad e integridad. Y el primero es el primer paso es la confrontación. Acompáñenme a 2 de Samuel 12, versículo 1. El Señor envió a Natán, Esto es lo que tienen que entender sobre quién es Natán. Él es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, Dios hablaba principalmente a través de los profetas. Él levantó profetas y levantó a Natán durante el reinado del rey David. Natán incluso había ido a ver a David y en el 2 libro de Samuel, capítulo 7, le había profetizado bendición y que Dios iba a establecer el reino de David. Era una buena noticia, pero ahora viene con una palabra muy diferente. Porque en 2 de Samuel 12, él va a hablar con David sobre lo que sucedió en el capítulo anterior. Pero antes de pasar a su confrontación, la palabra a la que quiero llamar su atención es una palabra que se encuentra en medio de este versículo, pero es increíblemente importante que la veamos, y es la palabra enviado. ¿Por qué? Porque en 2 de Samuel, capítulo 11, la palabra enviado aparece 12 veces. David envía, Betsabé envía, Joab envía. A lo largo de todo el pasaje la gente envía, pero parece que Dios está ausente. Y al principio de 2 de Samuel, capítulo 12, dice, el Señor envió. Esta palabra es una señal. ¿Saben lo que señala? Que Dios nunca está al margen cuando se trata del pecado de sus hijos. Dios nunca es un observador pasivo cuando su pueblo se desvía. Dios siempre está observando y Dios siempre obrará para traerlos de vuelta a un lugar de plenitud. Dios siempre obrará. Cuando se desvían o cuando alguien se desvía, Dios que los ama, Dios que se preocupa por ustedes, va a ir tras de ustedes. Es una buena noticia para todos aquí que dirían, ¿sabes qué, David? Estoy escondiendo algo. Sí tengo algunas cosas en mi vida que no quiero que nadie sepa. Necesitan saber esto. Dios ve, Dios sabe y Dios les envía su palabra esta mañana porque quiere que sean libres. Él quiere que sean libres. Dios envía a Natán a David para confrontarlo porque este es el primer paso para liberarlo. Él quiere que sea libre. Y así como Natán apareció en la vida de David para confrontarlo, Dios aparece en nuestras vidas de muchas maneras. Él se manifiesta a través de un sermón. ¿Alguna vez han estado en un servicio dominical como este? Y mientras escuchan la palabra piensan, este mensaje fue escrito solo para mí. ¿Cómo sabe Él lo que está pasando en nuestro matrimonio? Nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Y Él les envía su palabra. Así es como funciona esto. Puede ser que abran su Biblia en la mañana y de repente una palabra salte de la página, una frase resalte y Dios esté confrontando algo en su corazón de lo que quiere liberarlos. O quizás van atravesando su día y de repente la suave y apacible voz del Espíritu Santo llama su atención y les dice, ¿recuerdas aquella conversación? ¿Recuerdas aquel pensamiento? ¿Recuerdas aquel sitio web? ¿Recuerdas aquella película? Quiero hablar contigo sobre eso. ¿O es un amigo que los quiere lo suficiente como para decirles la verdad? Honestamente, esta es una de las razones por las que me encanta lo que acabamos de hablar. El estudio bíblico de hombres, los grupos de vida o los grupos de libertad. Es porque se reúnen en círculos. Se relacionan con personas reunidas en torno a la palabra de Dios, que los mirarán a los ojos mientras construyen esa relación y les dirán la verdad que desesperadamente necesitan escuchar. Ese es Natán ahora mismo con David. Él va a David porque Dios quiere obrar a través de Natán para confrontar el pecado de David y llevarlo a la libertad. Y comienza contándole una historia a David. Veámoslo en el versículo 1.
Cuando se presentó ante David, dijo: 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Si estuvieron con nosotros la semana pasada, esto les puede sonar familiar, porque esta evolución es intencional. Porque cuando Urías regresa de la batalla y David intenta cubrir sus huellas, le dice que vaya a su casa y le dice: quiero que vayas, que comas, que bebas y que te acuestes con tu esposa. Él trata de despertar la conciencia de David aquí. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Ahora, mientras leemos esto, no solo ven los paralelismos, porque David es obviamente el hombre rico, Urías el hombre pobre y Betsabé es la oveja, la ovejita. Una ovejita es una oveja joven de sexo femenino, y el lector habría visto todas estas cosas y pensado: ¿qué está pasando aquí? Es como si hubiera muchas correlaciones. No solo eso, sino que el lenguaje que usa Natán es muy intencional. La palabra hebrea que se usa para oveja, y no para oveja, sino para indicar que la oveja era como una hija, que el hombre trató a esta oveja como una hija, es la palabra hebrea bat. El nombre Betsabé en hebreo es Batseba. Dice: hola David, ¿hay alguien en casa? Si fueran David, se encenderían todas las alarmas de su mente y dirían: ¿él sabe? Está hablando de mí. Pero al leer el texto ven que parece que a David se le pasa completamente por alto. Porque la verdad es que pueden ser confrontados con su pecado y elegir no verlo. Pueden ser confrontados con las cosas horribles que han hecho, desviarlas y decir: no quiero lidiar con eso. Y en cambio decir: ¿de quién estás hablando? ¿Estás hablando de mí? Por eso, aunque puedan ser confrontados con su pecado, no necesariamente lo asumen. Y Dios tiene que llevarlos de ser confrontados con su pecado a ser convencidos de su pecado. Porque no es suficiente con ser confrontado. Cualquiera que haya sido confrontado sabe que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra que los convenza y lleve a una conciencia del quebrantamiento que su pecado requiere. Miren esto en el versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre. Su enojo se encendió contra el hombre rico ficticio. No puedo creerlo. ¿Qué respondió Natán? Tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. David ni siquiera se da cuenta de que está pronunciando juicio sobre sí mismo. Él no lo ve. Está enojado con un hombre de una parábola, un personaje ficticio y una historia inventada. Porque siempre es más fácil enojarse por el pecado de otro que estar quebrantado por el propio pecado. Siempre es más fácil señalar con el dedo y decir: ¿sabes qué? Ellos sí que necesitan escuchar algo, si Dios los tocara. O están sentados en un servicio como este. Todos lo hemos hecho. Y escuchan el mensaje y piensan: ojalá estuvieran aquí hoy. Esta palabra es para ellos. Dios realmente obraría en ellos. En lugar de decir: pero soy yo el que está aquí. Ellos no están aquí, ustedes sí. Lo cual significa que Dios quería hablarles a ellos o a ustedes. Les daré una pista, a ustedes. Él quiere hablarles, por eso están aquí. Piensan: qué lástima que estén de vacaciones. Ustedes no están de vacaciones. Están aquí bajo la convicción del Espíritu Santo. Así que en vez de decirles: voy a mandar un mensaje de texto,
Les voy a mandar un enlace, les voy a mandar una nota. ¿Saben qué les vendría bien? Voy a tomar notas. Voy a escribir todas las cosas que les hablarían y se las voy a mandar por mensaje. ¿Qué tal si escriben todas las cosas que Dios les está diciendo a ustedes y cambian? Eso es convicción. David está enojado con otra persona, pero el culpable es él. Siempre es más fácil enojarse por el pecado de otro que ver nuestro propio pecado. Pero Dios ama a David y Dios los ama a ustedes demasiado como para dejar que David finja ignorancia o para dejar que su conciencia siga dormida. Él no va a permitir eso. Ahora va a tomar la parábola y la van a hacer personal. Veamos el versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. ¿Crees que el hombre rico de la parábola debería morir? Tú eres el hombre de la parábola. Solo quiero detenerme aquí un momento, porque hay personas en todas partes y ustedes han estado jugando con Dios. Él les ha dicho que están equivocados. Él les ha dicho que están fuera de lugar. Él ha señalado el pecado en su vida. Él los ha confrontado con lo que debe cambiar y ustedes se han resistido. Él les dijo: quiero obrar en tu vida. Quiero darle un giro a todo. Y ustedes dijeron: no sé de qué hablas. Y creo que hoy, por el poder del Espíritu Santo, no porque lo diga David Lindell, sino porque lo dice el Espíritu de Dios, ustedes son ese hombre. Ustedes son esa mujer. Hoy no le estoy hablando a nadie más, les estoy hablando a ustedes. No le estoy hablando a su vecino, no le estoy hablando a su líder de grupo de vida, no le estoy hablando a su amigo, les estoy hablando a ustedes. Se han escondido, tienen un pecado secreto en su vida. Ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Se han resistido, se han defendido y han estado a la defensiva. Y el Espíritu de Dios dice: quiero terminar con eso en su vida hoy. Quiero terminarlo hoy. Él ha señalado su corazón porque quiere cambiar su vida. Porque de la misma manera en que Dios fue bueno con David, ha sido bueno con ustedes. Una de las cosas que hace que la convicción se implante en nuestro corazón es que reconocemos que Dios ha sido bueno. Él nos ha bendecido, Él los ha ayudado, Él ha obrado en su vida. Natán lo señala en la vida de David. Miren esto, Dios dice a través de Natán: te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Verso 10. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Natán expone el pecado de David de una manera muy clara. Y la palabra golpea a David como un trueno. Porque de repente se da cuenta de que no solo rompió las reglas de Dios, sino que rompió el corazón de Dios. Rompió el corazón de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Veamos de nuevo el versículo 9. Despreciaste la palabra del Señor. Reflexionando sobre su pecado, David va a decir en el Salmo 51, versículo 4, estas palabras: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. ¿Es la violación algo reprensible? Sí. Es un mal gravísimo. ¿Había herido David a alguien? ¿Había hecho daño David a alguien? Absolutamente. ¿Es el asesinato despreciable y condenable? Absolutamente. La Biblia no minimiza nada de eso, pero lo que sí señala es que lo que hace que el pecado sea pecado es que es contra Dios. Lo que hace que su pecado sea pecado, lo que lo convierte en traición cósmica, es que cuando rechazan la palabra de Dios, están rechazando a su Creador. Están diciendo: yo sé más que tú.
No tengo que escucharte. No voy a ceder ante ti, yo mando sobre mí. Yo me diré a mí mismo qué hacer, no estoy bajo tu autoridad y no me someteré a tu palabra. Esto es lo que hace que el pecado sea pecado. Y David reconoce que no es que haya roto las reglas, ni que simplemente se haya equivocado, es que él ha sido una afrenta al verdadero Dios viviente. Para que lleguen a un lugar de convicción profunda y real, tienen que llegar a un acuerdo con Él acerca de su pecado. Tienen que odiar su pecado como lo odia Dios. Su pecado tiene que ser tan vil para ustedes como lo es para Dios. Tienen que decir, Dios, no quiero tener nada que ver con la oscuridad que he permitido que se oculte en mi corazón. Y si el Espíritu Santo me confronta hoy, que espero que lo haga, espero que nos acerque a todos a Él y libere a cada persona en esta iglesia, porque Él quiere que sean libres. Lo va a hacer quebrantándolos por su pecado, porque no pueden tener una relación casual con el pecado y una relación cercana con Dios. Simplemente no funciona. No pueden tener una relación casual. Algunos de ustedes piensan, ¿por qué no tengo esa relación con Dios? Ellos sí la tienen. ¿Por qué no escucho la voz de Dios como ellos la escuchan? Parece que Dios siempre les habla. Quiero que Dios obre a través de mí como obra a través de ellos. Permítanme preguntarles esto. ¿Qué tan rápido responden a la voz de convicción del Espíritu Santo? Porque mientras más rápido respondan a la palabra de Dios, más a menudo verán a Dios obrar a través de ustedes. ¿Quieren que Dios les hable? Entonces honren lo que Él les dice. ¿Quieren que Dios obre a través de ustedes? Entonces ríndanse cuando Él les llame la atención y digan, Dios, me someto a tu voz y quiero que obres en mi vida. Bueno, el tercer paso no es solo confrontación. No es solo convicción, es que el pecado tiene consecuencias. Incluso para los cristianos el día de hoy, el pecado tiene consecuencias. Jesús pagó el castigo por nuestro pecado para que no tengamos que temer al infierno. Pero podemos invitar al infierno a nuestras vidas al albergar pecado en nuestros corazones. El pecado tiene consecuencias y las consecuencias del pecado de David son devastadoras. Volvamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste. Al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto a plena luz del día ante todo Israel. Y luego Natán añade, sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. El pecado tiene consecuencias. Pablo escribe estas palabras a los creyentes en Gálatas capítulo 6. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Verás, el pecado no es solo un acto. El pecado es plantar una semilla. El pecado es plantar una semilla. Cuando pecan, y especialmente cuando albergan pecados secretos y esconden cosas y resisten la voz de convicción del Espíritu Santo, se dan cuenta de que solo fertilizan la semilla. Plantaron una semilla en su corazón. Cada vez que le dicen no a la voz de convicción del Espíritu Santo, ¿saben qué? La están regando, la están fertilizando. Porque cada vez que le dicen que no a la voz de convicción del Espíritu Santo, se vuelve más fácil decirle que no a Dios la próxima vez. Y literalmente crean un camino de rebeldía en su propia mente y corazón contra Dios. Le dicen, Dios, quiero establecer una trayectoria de no escucharte. El pecado no es solo un acto.
El pecado es una semilla y trae una cosecha de muerte, porque cada vez que pecamos, introducimos la muerte en nuestras vidas. Cada vez que pecamos, introducimos la muerte en nuestra situación. Cada vez que pecamos, introducimos la muerte en nuestras relaciones. El pecado trae muerte. No es solo un acto, es simplemente eso, es una semilla y las consecuencias de nuestro pecado. Cada vez que ocultamos el pecado, que guardamos un pecado en secreto, es lo mismo que sucede en la vida de David. Porque la historia de David nos muestra cuán perjudicial y destructivo es esto para cualquier persona. Hay dos formas en que esto se manifiesta, porque estas consecuencias van a aparecer de muchas maneras. David va a vivir a la sombra de su pecado durante al menos 10 años, si no es que más. Y hay dos áreas que van a verse principalmente afectadas, porque no solo será él, va a ser su futuro y va a ser su familia. Porque esta es la realidad, el pecado tiene consecuencias. Y cuando no reconocen esas consecuencias y no las entienden, entonces son propensos a vivir atormentados por ellas. Y David va a ilustrar, será una ilustración triste y deprimente de lo que sucede cuando alguien rechaza la voz de Dios en su vida y hace lo que quiere, como él lo hizo en 2 de Samuel, capítulo 11. Y luego tienen que vivir con las consecuencias de eso. Porque la realidad es esta: si no escuchan la voz de Dios y no se someten a la palabra de Dios, y cuando Dios les habla no responden, está bien Dios, lo entiendo, voy a hacer eso. Cuando no hacen eso, se ponen en una trayectoria que les va a afectar por años. Algunos de ustedes no guardan su corazón. Algunos de ustedes no caminan en pureza sexual. Permítanme decirles que a menos que tomen control de eso y saquen su pecado a la luz, van a vivir con las consecuencias de eso por muchos, muchos años. Y la verdad es esta: Dios los ama tanto que no quiere que eso les pase. Dios los ama tanto que tiene una esperanza y un futuro para ustedes. Él tiene cosas brillantes por delante. Él tiene un llamado para su vida. Pero a menos que saquen su pecado a la luz, no podrán caminar en la plenitud de su propósito. No solo va a afectar el futuro de David, también va a afectar a su familia. Sus hijos van a pagar el precio, lo cual debería ser una llamada de atención para todo padre. Yo sé que en mi caso tenemos 4 hijos. Quiero que mis hijos conozcan la bendición. Quiero que mis hijos conozcan la bondad de Dios. Y no quiero que solo la conozcan de manera teórica. Quiero que la conozcan de manera práctica. ¿Cómo la conocerán de manera práctica? Porque vivirán bajo mi techo. Durante los primeros 18 años o los que sean de su vida, algunos hijos viven bajo el techo de sus padres más tiempo que eso, lo cual está bien. Ese fue mi caso, pero ellos viven bajo mi techo. Y bajo mi techo, lo que quiero que experimenten es que vean a mamá y papá vivir en la bondad de Dios. Quiero que vean a mamá y papá caminar en la bendición de Dios. Quiero que vean a mamá y papá vivir en la luz, no en la oscuridad. Quiero que vean a los mismos David y Becky en casa que ven en la iglesia. Eso es lo que quiero que vean. ¿Y saben que pueden darles ese regalo a sus hijos? Ellos pueden conocer la bendición de Dios de manera práctica, pueden caminar en ella o pueden vivir en las consecuencias del pecado que ustedes no quieren entregarle al Señor, ese que esconden. Piensan, ellos no lo saben. No importa si no lo saben. Igual experimentan su efecto. Dios quiere llevar a David por los pasos de la confrontación y la convicción. Quiere que entienda las consecuencias. Pero luego está el cuarto paso, y aquí es donde ocurre la libertad, el paso de la confesión. Porque cuando son confrontados, la confrontación les muestra su pecado. La convicción trae quebrantamiento por su pecado. Las consecuencias revelan lo mortal que es su pecado. Pero la confesión es donde las cadenas se rompen. La confesión es donde la fortaleza se quiebra en su vida.
No sé si lo han cargado por generaciones, pero les puedo decir que puede terminar hoy en el nombre de Jesús. Dios puede liberarlos. Él puede trazar un rumbo diferente para su familia, para su legado, para el legado de sus hijos. Todo puede cambiar. Aquí es donde las cadenas se rompen. Escuchen lo que dice David en el versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Esto es lo que quiero que entiendan sobre la confesión. Cuando confiesan su pecado, esto es lo que hacen. La confesión es estar de acuerdo abiertamente con Dios acerca de su pecado, en vez de esconderlo, justificarlo o culpar a otros. Es abiertamente. Vean que no dije que confesar es admitir. Eso no es confesión. El hecho de que admitan que cometieron un error no es confesión. Tienen que llegar al punto en el que estén de acuerdo con Dios acerca de su pecado. ¿Ven su pecado como Dios ve su pecado? Responden de la manera en que Dios responde a su pecado. Eso es confesión. Dios, confieso que tú y yo estamos en la misma sintonía sobre lo que ha estado pasando en mi vida y comienzo una nueva etapa en el nombre de Jesús. Eso es confesión, es estar de acuerdo con Dios acerca de su pecado. Y al principio del mensaje mencioné el Salmo 32 porque es una imagen clara de lo que sucede cuando no confiesan, cuando no están dispuestos a hacerlo. Lo mismo que le pasó a David les pasa a ustedes. Las mismas consecuencias, el mismo peso está sobre su vida. Miren esto en el Salmos 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Este no es un lenguaje poético. Esta es la realidad de una persona con un pecado oculto y no confesado en su corazón. ¿Les afecta físicamente? ¿Les afecta mentalmente? ¿Les afecta emocionalmente? Y obviamente les afecta espiritualmente. Lo sienten en su cuerpo. Lo sienten en su mente. Está nublado, estoy abrumado. Pienso en eso todo el tiempo. Siento su peso todo el tiempo. Esto es lo que le pasó a David cuando no confesó. Pero miren esto porque realmente son buenas noticias. Porque a cualquiera que esté luchando con esto, a cualquiera que tenga algo en su vida y sepa que no debería estar ahí, ¿puedo darles un poco de esperanza? La esperanza del Evangelio, el poder de Dios para cambiar su situación. Miren esto en el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, no, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. ¿Hay alguien agradecido por el perdón del Dios Todopoderoso? La gracia de Dios es mayor que todo su pecado. Es mayor que toda su culpa. Es mayor que toda su vergüenza. Y luego dice, toda mi culpa desapareció. Hoy toda su culpa puede desaparecer. Piensan, David, no sabes cómo he venido aquí. No necesito saberlo. Sea lo que sea, toda su culpa puede desaparecer. Sea lo que sea, Dios puede perdonarlos. Lo que tienen que hacer es sacarlo a la luz y ponerse de acuerdo con Dios. Primera de Juan 1:9 dice esto, que es poderoso. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de cuánta maldad. Toda maldad. Todo queda limpio, todo queda lavado. El paso que necesitan dar lo antes posible es sacar su pecado a la luz. No importa si tiene una década de antigüedad o si son semanas. Si tienen pecado oculto, secreto en su corazón y quieren libertad, sáquenlo a la luz. La luz disipa la oscuridad. Solo están tan enfermos como sus secretos. ¿Cómo van a hacerlo? Van a contárselo a alguien, pero no a cualquiera. Mucha gente quiere ir corriendo a contarle a la persona que los va a felicitar y decirles, ¿sabes qué? Todos lo hacemos. Esa no es la persona correcta. No te sientes mal contigo mismo. Esa no es la persona correcta.
Necesitan tener a alguien en su vida que esté de acuerdo con Dios sobre la vida, que vea el pecado como Dios lo ve y como ustedes quieren ver su pecado. Necesitan a esa persona en su vida. Necesitan una persona de confianza, firme, piadosa, con la que puedan ser vulnerables y honestos. Hay lugares donde pueden encontrar a esas personas. El estudio bíblico para hombres. Necesitan ir al estudio bíblico para hombres los martes por la mañana. El martes hablarán de tentación sexual. Amigos, vayan. Va a ser poderoso. ¿Cómo lidian con la tentación? Dios va a liberar a algunas personas y van a conocer hombres con los que pueden ser honestos, que les dirán la verdad. Necesitan unirse a un grupo de libertad. Aún hay grupos de libertad abiertos donde pueden caminar en libertad, porque no se decide en un solo minuto ser libre, sino que se toma la decisión de permanecer libre. Amén. Emergencia matrimonial. Si se trata de su matrimonio, de su cónyuge, si han sido infieles, si han quedado atrapados en la pornografía y eso ha creado una brecha, necesitan ayuda. Emergencia matrimonial es un gran lugar para encontrarla. Algunos de ustedes saben que es algo realmente profundo y Dios es capaz de perdonarlos y limpiarlos. Pero para ustedes que necesitan consejería profesional, estaremos encantados de recomendarles consejeros calificados y con un sólido conocimiento bíblico que puedan ayudarlos. Piensan, eso va a costar mucho dinero. Si persisten en un pecado oculto y no se arrepienten, les va a costar mucho más que una cita de consejería. Y esa cita de consejería les dará frutos por el resto de su vida. Recordarán este mensaje y esa decisión y dirán: gracias Dios porque me amaste lo suficiente como para despertarme. Hoy es el día para despertar. Hoy es el día para ser libres. Hoy es el día para decir: Dios, quiero ser completo, y Él va a restaurarlos.